a nossa capacitação. Josi, o Rafa já está na sala? Não, ainda não. Tá. Pessoal, eu vou pedir para vocês esperarem só mais alguns minutos que a gente está esperando o palestrante se juntar. Acho que ele teve... o Rafa chegou. Bem, chegou. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia a todos e todas, mais uma vez. Queria agradecer aí para todos que aceitaram o nosso convite. Me apresentar primeiramente, eu sou Eric Curvelo, sou aqui analista de programa do ONU Habitat, apoiando aqui a implementação desse projeto do G52, Cidades Polo do Nordeste. Acho que, como a maioria já sabe, esse é um projeto da Sudene, né, que conta com o apoio do ONU Habitat e do PNUD, e basicamente é um projeto que busca impulsionar a implementação do Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste, né, por meio do fortalecimento de capacidades nessas 52 cidades, né. Esse módulo se dá nesse marco de capacitações que nós fizemos ao longo do último mês. É o quinto módulo que nós estamos oferecendo. Ele acabou acontecendo como um módulo extra diante do sucesso que a gente teve, né, nos outros 4 módulos. Quem pôde participar, né, teve a experiência aí em diversos temas que nós conseguimos implementar ou identificar a partir desse diagnóstico que fizemos nessas 52 cidades. Então, esses módulos de capacitação foram em torno de agendas globais, planejamento urbano, inovação, cidades inteligentes. Tivemos aí uma bateria de conteúdos que foram compartilhados com gestores, servidores públicos dessas cidades, né? Esse tem sido um dos nossos grandes desafios e comprometimentos, que é fortalecer as capacidades dos municípios por meio desse compartilhamento de práticas e estratégias. E queria reforçar algumas regras do nosso webinar para lembrar, para funcionar bem aqui hoje, como vai funcionar essa interação virtual, tá? Pedimos, por favor, que todos mantenham os microfones desligados sempre que possível, para evitar qualquer tipo de ruído ou, né, interrupções aqui na fala dos palestrantes. Eventualmente, né, haverá momentos de interação, mas nós pedimos que vocês se inscrevam pelo chat,
as perguntas e se inscrevam para interagir diretamente com o palestrante. Incentivamos que vocês deixem as câmeras ligadas sempre que possível, para que a gente possa conhecer vocês, ver o rosto, e também que se identifiquem pelo chat com o nome e a cidade de onde estão falando. Tá? Como eu disse, a nossa interação vai se dar basicamente pelo chat, mas também por meio do microfone, sempre que vocês estiverem alistados aí na lista de interações pelo chat. Então, eu já vou apresentando também, dando sequência para apresentar o palestrante de hoje, que é o Rafa Foreiro, que é um especialista em gestão metropolitana da sede do ONU Habitat. E o Rafael, ele é colombiano. Então, acho que ele vai dar... Rafa, eu não sei como é que vai ser entre espanhol, português ou portunhol, mas a gente ofereceu a ferramenta de... Aqui no Teams, vocês têm a possibilidade de ter as legendas. Então, assim que quando o Rafael for falando, vocês podem ativar a legenda para que saia aí o subtítulo e vocês possam acompanhar a fala, tá? Como se ativa a legenda? Aqui na barra superior de vocês, onde tem os ícones, né, do lado direito, que tem pessoas, chat, reações, tem uns 3 pontinhos, um símbolo de 3 pontinhos escrito mais. Aqui vocês podem clicar nesse mais e ir direto para a barra, para o item que diz ativar legendas ao vivo. Dessa barra superior direita, então, nos 3 pontinhos, vocês vão encontrar uma opção que é ativar legendas ao vivo. A partir daí, vocês podem acompanhar diretamente pelos subtítulos. Antes de, Rafael, te passar a fala, eu queria também passar e aqui introduzir o Renato Vaz, que é o representante da Sudene, que é, enfim, a mentora desse projeto. E eu queria, Renato, dar também para você a oportunidade de dar as boas-vindas aí para o pessoal, fazer uma fala, né, em nome da Sudene, que é a incentivadora desse projeto, e assim a gente passaria então para o Rafael para dar início ao webinar. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Agradecer aí pela presença de todos os que estão aqui hoje conosco e que vão permanecer ao longo dessa semana, né? Dizer que para a Sudene é uma alegria muito grande poder contar com as prefeituras do G52 nesse projeto e que isso é o que a gente entende que promove o desenvolvimento regional, né? Então, a Sudene, como instituição que visa alcançar o desenvolvimento regional, melhorar a gestão pública, melhorar os serviços que a população recebe, a gente entende que, por meio do G52, por meio das 52 prefeituras que estão aqui representadas nesse projeto, a gente vai conseguir ampliar o alcance dos serviços públicos e promover a inovação para aumentar os resultados que cada política pública alcança, né? Então, durante essas séries de capacitação, esses módulos, eu acredito que foi possível, né, haver trocas muito proveitosas e com a intenção de que vocês possam continuar a ter essa interação proveitosa, essa interação que visa a melhoria e melhorar os processos e o aprendizado, é que vem esse quinto módulo, né? Então, agradecer aqui ao Eric, né, toda a equipe do ONU Habitat, toda a equipe do PNUD, e também aos palestrantes dessa semana, o Rafael Foreiro, por essa oportunidade, né, de ter essa capacitação, e desejar uma boa semana a todos vocês, né, e que a gente possa ter encaminhamentos positivos. Então, a interação que a gente está fazendo por meio de e-mail, WhatsApp, ela também é uma interação para receber o feedback de vocês, né? Na plataforma Redus, a gente tem uma etapa de avaliação de satisfação de cada módulo, né? Então, só reforçando que a Sudene, o ONU Habitat, o PNUD, nós temos interesse de receber a avaliação de vocês, as recomendações, sugestões, né, de próximas etapas, de próximas atividades que são necessárias, demandas que puderam ser observadas ao longo dessa semana podem vir a ser continuadas a partir de novos projetos, né? Então, a Sudene tem interesse de saber o que é que as prefeituras entendem que seria necessário para melhorar a gestão pública e promover a inovação.
de seus municípios, né? E reforçar aqui que é muito importante para a gente que vocês respondam à avaliação de satisfação ao final do curso, né? Com isso, eu desejo um bom início nessa semana e retorno a palavra para o Eric. Obrigado, Renato. É um prazer sempre estar apoiando aí a Sudene nesse objetivo. Temos trabalhado, né, de forma colaborativa, tem funcionado muito bem. E sem mais delongas, eu passo então Rafael Foreiro. Rafael, passo a palavra para você, peço que você se apresente. E aqui, enfim, já temos mais de 30 pessoas conectadas e vamos estar apoiando aí na mediação, enfim, qualquer coisa, estamos aí pelo chat, fazendo, se houver alguma necessidade de tradução também, a gente está aqui no apoio. Bem-vindo e obrigado também por aceitar esse convite. Bom dia, Eric. Bom dia a todos. Você me ouve bem? Sim, perfeito, Rafael. Ótimo, ótimo. Então, muito obrigado. Eu quero começar falando para você que eu e meu colega Maria, que também está conectada, trabalhamos como escritório global de ONU Habitat, em questões que têm que ver com governança, legislação, políticas e gestão metropolitana. E nós queremos começar agradecendo aos colegas do escritório do Brasil e do PNUD pelo convite y principalmente para abrir un nuevo módulo de gestão metropolitana y regional nesse treinamento. A gente tem certeza de que as questões metropolitanas e regionais estão se tornando cada dia mais importantes, não só para a gestão pública e a implementação das agendas globais de desenvolvimento, mas também para melhorar a vida das pessoas, como Renato já mencionou. Ele já falou sobre isso também, mas você vai ter que desculpar o meu portunhol. Eu preciso de praticar muito mais. Então, eu preparei meus slides em português, mas eu vou falar em espanhol. Eu acho que assim vocês vão me entender melhor. Então, agora eu vou compartilhar minha tela e mudar, trocar para o espanhol, tá bom? Vocês podem me confirmar quando estão vendo meu tela, meu pantalla. Agora vocês veem a tela? Agora sim. Vemos. Mas só Tá não bom. está em modo apresentação. Ah, tá bom. Agora está? Apresentação? Agora está. Sim, perfeito. Ótimo. Então eu vou trocar agora para espanhol. Bueno, buenos días otra vez a todos y todos. Muchas gracias. La presentación de hoy, nosotros queremos empezar este módulo haciendo una introducción al fenómeno metropolitano global. Sobre todo, ustedes pueden ver en el título de la presentación las tendencias globales y regionales para el desarrollo urbano sostenible. ¿Por qué son tan importantes estas tendencias de desarrollo de áreas metropolitanas, de regiones metropolitanas para toda la agenda de desarrollo urbano sostenible? Yo dividí mi presentación en 4 partes, 4 mensajes, y después mi colega María también va a presentar un par de diapositivas y va a contarles la experiencia de la red global de gestión metropolitana y regional que estamos impulsando, promocionando desde ONU Habitat, y cómo estamos intentando desde ONU Habitat a nivel global hacer diplomacia de ciudad en las cuestiones metropolitanas y regionales, en las cuestiones de integración metropolitana. Entonces, la primera parte de mi presentación habla de los desafíos del desarrollo sostenible y por qué son globales, pero también por qué son metropolitanos. Y el primer mensaje es que el mundo urbano se está volviendo un mundo metropolitano, realmente.
Hoy en día, el 60% de las personas que viven en ciudades, de la población urbana global, ya vive en un tipo específico de ciudades, que son las áreas metropolitanas, las regiones metropolitanas. Ustedes las pueden ver en el mapa, todos los puntos azules. Estas áreas metropolitanas son de distintos tamaños alrededor del mundo, desde áreas muy pequeñas, desde 300.000 habitantes, hasta megaciudades, ciudades muy grandes, de más de 10 millones de habitantes. Y estas áreas metropolitanas se conocen en distintas regiones del mundo con distintos nombres, en distintos países con distintos nombres. Yo sé que en el caso brasilero se conocen especialmente con el nombre de regiones metropolitanas. Luego, por ejemplo, en el caso colombiano o de Centroamérica se conocen como áreas metropolitanas. En el caso de México se conocen como zonas metropolitanas y así en otras regiones del mundo, grandes ciudades colapsadas, aglomeraciones urbanas, megaciudades, pero siempre hablando y respondiendo al mismo fenómeno territorial de la integración. Ese número de personas que viven en estas áreas metropolitanas, 60% de la población urbana y global, aproximadamente 2.600 millones de personas, es también equivalente a un tercio de la humanidad. Un tercio de la humanidad ahora específicamente está viviendo en este tipo de ciudades, en áreas metropolitanas. Creo que Eric y nuestros colegas de la oficina de Brasil ya compartieron con ustedes algunos materiales sobre esto antes de la clase. Sin embargo, ustedes van a tener esta presentación y tienen acceso a todos estos links. Vamos a ir mencionando estos datos, pero también dejando todos los links de las publicaciones donde ustedes después pueden acceder a más información detallada sobre este tema. Y esto va a pasar también en el futuro, es una tendencia que empezamos a detectar. La población metropolitana va a seguir, va a continuar creciendo rápidamente. Si hoy en día somos 2.600 millones de habitantes viviendo en áreas metropolitanas, en el año 2035, 3.500 millones vivirán en áreas metropolitanas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en menos de 15 años, más de 1.000 millones de personas, nuevos habitantes, van a acceder o van a empezar a habitar las áreas metropolitanas. Más de 1.000 millones de habitantes, más en menos de 15 años. Y obviamente entonces el porcentaje de personas viviendo en áreas metropolitanas va a ser el mayor representativo de todo el porcentaje de la población global en 2035. Casi el 40%, 39% de personas van a vivir en áreas metropolitanas. Obviamente, esto nos da la tendencia de que las áreas metropolitanas se están convirtiendo en el asentamiento humano, en el tipo de ciudad más común del siglo XXI. Así como en el siglo XX, el tipo de ciudad, la tipología de ciudad más común fue el municipio, el nivel más local, en el siglo XXI la tipología de ciudad más común es el espacio metropolitano, las áreas metropolitanas. Y esto responde a un fenómeno territorial y de extensión urbana, y es que la extensión urbana superó en los últimos años el crecimiento de la población urbana. Esto es muy importante porque esto va, en cierta forma, en cierto sentido, esto va en contra de las agendas de desarrollo global. Las agendas de desarrollo global, la nueva agenda urbana, los ODS, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, han promovido un desarrollo urbano compacto, denso, de ciudades más conectadas y menos extensas. Pero la verdad es que en la realidad, tanto en países en desarrollo como en países en vía de desarrollo, es decir, en todos los países alrededor del mundo, la extensión del suelo urbano superó por mucho la proporción de la población urbana. Si este crecimiento fuera equilibrado, cada vez que la población urbana de una ciudad se duplicara, el suelo urbano debería duplicarse. Al ser desequilibrado, lo que está pasando alrededor del mundo es que cada vez que la población urbana se duplica, el suelo urbano de esa ciudad ha crecido 2, 3, 4 o hasta 5 veces. Más en países en vía de desarrollo que en los países desarrollados, pero sin embargo sigue siendo mayor el crecimiento de la extensión urbana. Las ciudades del mundo han preferido modelos de expansión urbana que modelos de densificación. Y obviamente esto hace que los municipios se conurben, que las manchas urbanas de cada municipio se junten y que se generen más y más aglomerados urbanos, más y más áreas metropolitanas.
Incluso en aquellas ciudades donde las manchas urbanas no se juntan, no se conurban, están tan cerca que los ciudadanos viven en un municipio pero trabajan en otro, o estudian en otro, o acceden a bienes y servicios en otro. Es decir, se crea una funcionalidad, una vida metropolitana. Entonces, para ONU Habitat, las metrópolis del siglo XXI no están definidas, no son definidas por su población, ni por su extensión territorial, ni por el número de municipios o de jurisdicciones locales. Las metrópolis del siglo XXI para nosotros están definidos por su geografía funcional, es decir, por la forma en que los ciudadanos se mueven por el territorio, se mueven por la ciudad y la usan, cómo la utilizan. En ONU Habitat estamos intentando mudar, cambiar desde las visiones clásicas de geografía política o geografía económica a una visión complementaria de geografía funcional. Y esto tiene una dimensión política también, porque al final las áreas metropolitanas o las ciudades, los ciudadanos, no se preocupan, no les importa cómo fueron divididas sus ciudades en el pasado, sino cómo las pueden usar en el presente. Entonces, la geografía funcional que tenemos en las ciudades de hoy en día es que las dinámicas territoriales han sobrepasado los límites municipales. Eso lo podemos ver en Fortaleza, en Brasil. Ustedes tienen en la derecha de su pantalla el mapa de Fortaleza y especialmente resaltando el proceso de desbordamiento de la mancha urbana, de crecimiento de la mancha urbana, que yo entiendo que se dio principalmente en el siglo pasado, entre la década de los 60 y los 80, más o menos. Obviamente continúa hasta hoy, pero allí fue donde realmente se detonó ese crecimiento, esa expansión urbana metropolitana, pero también lo pueden ver en Barcelona, por ejemplo, el mapa de la izquierda, o en París. Todas ciudades de distintos tamaños en términos poblacionales, de distintos tamaños en el término de número de municipios, de distintas condiciones políticas, económicas, culturales, pero que comparten la misma realidad geográfica, la misma realidad territorial. Las dinámicas urbanas sobrepasaron los límites del municipio. Las ciudades se conurbaron y hoy en día la ciudad está conformada por múltiples gobiernos o jurisdicciones locales. De hecho, es muy difícil, ha sido muy difícil encontrar una definición única y global de áreas metropolitanas, de ciudades, de zonas urbanas. Pero en el año 2020, en marzo de 2020, la Comisión Estadística de la ONU avaló una recomendación para que los países y para que las ciudades puedan definir mejor sus áreas metropolitanas y sus ciudades. Y básicamente lo que dice la recomendación de la Comisión Estadística de la ONU es que las áreas metropolitanas se deben definir teniendo en cuenta un núcleo urbano, pero también los territorios vecinos, no solo urbanos, pero también periurbanos y rurales que estén vinculados social y políticamente. Ahí ustedes tienen el link en la presentación donde también pueden acceder a esta recomendación de la Comisión Estadística de la ONU para definir áreas metropolitanas, zonas urbanas, ciudades. Claro, mostré estos ejemplos de Fortaleza, de Barcelona, de París, pero realmente es una característica alrededor del mundo. Aquí hay otros ejemplos. En Europa, por ejemplo, en Bratislava, una región metropolitana muy pequeña en términos poblacionales, únicamente 600.000 habitantes, pero cuyas dinámicas también son metropolitanas. En Latvia, en Riga, igual. En Croacia, en Zagreb pasa lo mismo y en otras regiones del mundo, por ejemplo, Seúl en Corea, la metrópoli por excelencia. Siempre en el siglo pasado que escuchábamos hablar de metrópolis, nos evocaban ciudades como Nueva York, como Londres, como París, como Seúl, como Yakarta, como Tokio. Hoy en día no solo las grandes ciudades, claro que las grandes ciudades siguen siendo áreas metropolitanas por excelencia, Sao Paulo, Río, las megaciudades, 2 de las 6 megaciudades de Latinoamérica, son áreas metropolitanas, regiones metropolitanas por excelencia, pero esto también está pasando en otras ciudades más pequeñas. Guadalajara en México, Medellín en Colombia, Puerto Elizabeth o Johannesburgo en Sudáfrica, muchos ejemplos con la misma geografía funcional alrededor del mundo. Ahora, realmente, de las 1934 metrópolis, este es el mismo mapa que yo mostré al comienzo, pero ahora las ciudades tienen colores distintos, los puntos tienen colores distintos de acuerdo a su tamaño. Hay 1934 metrópolis
alrededor del mundo desde 300.000 habitantes, pero la mayoría de esas casi 2.000 metrópolis son pequeñas e intermedias. Realmente estamos viviendo en un mundo de ciudades de metrópolis pequeñas e intermedias. De hecho, de las casi 2.000, solo 85 metrópolis pueden ser llamadas como grandes ciudades. 34 megaciudades de más de 10 millones de habitantes, que son los puntos rojos que ustedes pueden ver en los mapas. En Latinoamérica tenemos 6. Más adelante yo voy a mostrar un poco más sobre Latinoamérica, pero son 34 alrededor del mundo. Luego tenemos 51 áreas metropolitanas entre 5 y 10 millones de habitantes, y el resto, todo el resto, son pequeñas o intermedias, entre 300.000 y 1 millón, los puntos azules, y entre 1 y 5 millones, los puntos verdes. No, casi 500 entre 1 y 5 millones y un poco más de 1.300 entre 300.000 y 1 millón de habitantes. Estos datos también nos rompen otro imaginario que teníamos en el pasado, y es que el mundo se estaba convirtiendo en un mundo de grandes ciudades y que cada vez más íbamos a tener más y más grandes ciudades. Los datos nos muestran lo contrario. De hecho, en los próximos años, de aquí a 2035, vamos a tener 429 nuevas áreas metropolitanas, pero de esas 429, solo 14 van a ser grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes. Y la mayoría de estas 14 nuevas grandes ciudades es porque hoy en día ya tienen 8 o 9 millones y van a seguir creciendo un poco hasta alcanzar los 10 millones de habitantes. Pero todas las otras nuevas áreas metropolitanas, 415 de aquí a 2035, van a ser pequeñas e intermedias. Es decir, es otra tendencia. El crecimiento urbano y metropolitano se está consolidando a partir de ciudades pequeñas e intermedias. De hecho, algunas de las grandes ciudades, nos hemos dado cuenta con estos datos, están perdiendo población. En Europa, en Norteamérica, en Oceanía, en Asia, sobre todo Asia del Norte y Asia noroccidental, muchas de las grandes ciudades están perdiendo población. Las personas se están mudando para ciudades pequeñas e intermedias en búsqueda de mayores estándares de calidad de vida. Ahora, este crecimiento urbano de las nuevas áreas metropolitanas, de la nueva población metropolitana, va a ser liderado por regiones y países en vía de desarrollo, especialmente África y especialmente el sudeste asiático. Latinoamérica tiene un poco todavía de oportunidades de crecimiento metropolitano. Realmente ustedes saben que Latinoamérica, y me imagino que ya lo han hablado en este entrenamiento, Latinoamérica fue una de las regiones que se adelantó al proceso de urbanización. Sin embargo, en Latinoamérica las ciudades se siguen extendiendo y siguen conformando aglomeraciones urbanas. Entonces van a seguir creciendo algunas áreas metropolitanas en Latinoamérica, pero sobre todo, especialmente, este crecimiento va a estar en África y en Asia Pacífico, que además son regiones en donde la mayoría de sus países son en vía de desarrollo o catalogados como países de ingresos medios e ingresos bajos. Además, son las regiones en donde los países y las ciudades fueron más golpeadas por los efectos de la pandemia del COVID-19, en donde las agendas de desarrollo global están teniendo más problemas para su implementación. Eso nos pone un reto muy importante hacia el futuro. Luego, para terminar este primer punto, voy a hacer un resumen de las tendencias globales del fenómeno metropolitano, porque a veces es muy difícil tener en la mente todas estas cifras y todos estos números. Estos son los 5 grandes mensajes que quiero que se lleven hoy de esta clase, de esta sesión. El primero es que la población metropolitana crecerá rápidamente, seguirá creciendo rápidamente. Hoy el 60% de la población urbana vive en áreas metropolitanas, es decir, el 33%, un tercio de la humanidad, pero de aquí a 2035 esto va a ser el 40%. Las metrópolis van a ser la tipología de ciudad más común a nivel global. Lo segundo es que en promedio una nueva metrópoli crecerá durante los próximos años cada 2 semanas, cada 15 días. Cada 2 semanas durante los próximos 15 años surgirá una nueva metrópoli. En total, 429 nuevas metrópolis en 2035, para un total más o menos de 2.360 o algo así. La mayoría de estas nuevas van a ser también pequeñas e intermedias, como ahora. Tercero, viviremos, bueno, es lo mismo, viviremos en un mundo de ciudades pequeñas e intermedias, no en un mundo de grandes ciudades como
como nos lo decían antes. Cuarto, el crecimiento de la población urbana y el surgimiento de nuevas áreas metropolitanas está relacionado, es decir, hemos encontrado una correlación positiva. A mayor número de población urbana, las ciudades se siguen extendiendo, no se compactan, no se densifican, sino que se extienden. Y esto genera más y más áreas metropolitanas. Y luego, quinto, último, el crecimiento metropolitano será liderado por regiones en vías de desarrollo. ¿Sí? Asia, Pacífico y África sobre todo, un poco Latinoamérica, pero sobre todo Asia, Pacífico y África. Ahora, segunda parte de la presentación, el contexto metropolitano latinoamericano. ¿Cómo están las áreas metropolitanas de Latinoamérica en una perspectiva global? Lo primero es que en términos de número de habitantes metropolitanos, población metropolitana, en Latinoamérica y el Caribe vive el 12.5% de la población metropolitana global. De esos 2.600 millones de personas que viven en áreas metropolitanas, el 12.5% viven en áreas metropolitanas de Latinoamérica. De hecho, es la segunda región a nivel global con mayor representación, mayor representatividad, mayor destaque de población metropolitana. Seguida por África, ustedes lo pueden ver en el gráfico naranja, seguido por África, Norteamérica, Oceanía y luego Europa. Pero fíjense la diferencia que hay entre estas cuatro regiones y Asia-Pacífico. Es que en Asia-Pacífico vive el 56% de toda la población metropolitana del mundo. Y lo mismo pasa en el número de áreas metropolitanas, en el destaque regional sobre número de áreas metropolitanas. En Asia-Pacífico existen 1.038 áreas metropolitanas, más de la mitad del total. Luego ahí tenemos Europa con 235, Europa con 265, África con 235 y Latinoamérica y el Caribe con 215. Luego Norteamérica, Oceanía con 181. Fíjense que otra vez los números entre estas cuatro regiones, Europa, África, Latinoamérica y Norteamérica y Oceanía, son parecidos, son similares, pero son totalmente diferentes a los números de Asia-Pacífico. Y esto es preocupante, ya vamos a ver más adelante por qué. Esto es un detalle del mapa de las regiones de Latinoamérica, que es el mismo mapa que vimos antes, pero haciendo un zoom sobre Latinoamérica. En Latinoamérica, 215 metrópolis y de esas 215 metrópolis, solo 6 son megaciudades, grandes ciudades de más de 10 millones de habitantes. Ciudad de México, en México, Bogotá, en Colombia, Lima, en Perú, Buenos Aires, en Argentina, y Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil. Son 6 megaciudades en Latinoamérica con 10 o más millones de habitantes. Luego tenemos 3 áreas metropolitanas que tienen entre 5 y 10 millones de habitantes. Guadalajara en México, Belo Horizonte en Brasil y Santiago de Chile, en Chile. Y luego en la mayor parte de metrópolis, de áreas metropolitanas, 65 tenemos entre 1 y 5 millones de habitantes y 141 entre 300.000 y 1 millón de habitantes. Ustedes pueden ver que esta distribución de Latinoamérica es muy parecida, muy similar a la distribución global. El mayor número de áreas metropolitanas son pequeñas e intermedias, incluso en Latinoamérica. Brasil es el país que más tiene áreas metropolitanas o regiones metropolitanas. Nosotros tenemos, según los últimos análisis reportados por la Oficina Estadística del Brasil, en este momento se me olvida el nombre, si alguien la tiene, la puede escribir en el chat, 61 regiones metropolitanas. Luego sigue México con 54, Colombia con 18, Argentina y Venezuela con 17 y Perú con 11. Estos son los países en Latinoamérica que más tienen ciudades y áreas metropolitanas, es decir, que su sistema urbano es más policéntrico, que el desarrollo urbano fue mejor repartido en el territorio. Luego en Latinoamérica también hay una oportunidad de seguir creciendo las áreas metropolitanas hasta 2035. No es mucho el crecimiento, ustedes pueden ver en estas dos gráficas. Hoy en día, 321 millones de personas viven en áreas metropolitanas de Latinoamérica. En 2035 van a ser 374 millones, es decir, 53 millones más de personas viviendo en áreas metropolitanas. Pero el promedio del crecimiento anual va a bajar. Entonces, el crecimiento neto va a subir un poco, pero el promedio de crecimiento anual va a seguir bajando. Esto quiere decir, esto significa que en Latinoamérica el crecimiento poblacional, urbano y metropolitano está estabilizándose.
podemos esperar que en 2 o 3 décadas esté virtualmente estabilizado. Hoy en día ya tenemos en el mundo una región que está virtualmente estabilizada en términos de crecimiento urbano metropolitano. Es Europa del Este. Los países del Este están virtualmente estabilizados en términos de crecimiento poblacional y metropolitano. De hecho, en Latinoamérica y el Caribe, 110 metrópolis crecerán abajo de la media regional de los próximos años. El crecimiento medio regional anual de los próximos años será 1.06%. Y 105, es decir, la menor parte, crecerá un poco por encima, no mucho, un poco por encima, pero la mayoría crecerán por debajo de la media, ¿no? Y ese crecimiento anual viene bajando. En la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento anual, el porcentaje de crecimiento anual fue 2.45. En los primeros 20 años de este siglo, del 2000 a 2020, bajó a 1.76. Y en los próximos años, hasta 2035, va a bajar aún más, a 1.06. Ustedes pueden ver en la gráfica, la línea naranja, que es un decrecimiento exponencial. Entonces, Latinoamérica está muy cerca de estabilizarse. Luego, 2 metrópolis en Latinoamérica disminuirán la población de aquí a 2035. Si no recuerdo mal, están las 2 en Puerto Rico. Ahora, y por eso les decía aquí que hay mensajes negativos también. Hemos detectado en ONU Habitat lo que hemos llamado como un gap, una brecha global de la gestión metropolitana. Tenemos muchas áreas metropolitanas alrededor del mundo, la población metropolitana continúa creciendo, el número de áreas metropolitanas continúan creciendo, pero las áreas metropolitanas no tienen ni planes, no instituciones, no tienen instrumentos financieros, no tienen políticas para gestionar ese crecimiento metropolitano. Es decir, hay una brecha entre el desarrollo territorial metropolitano y la gestión metropolitana. Y esto es en todas las regiones del mundo también. A nivel global, ese porcentaje es más o menos 85%. 85% de las áreas metropolitanas del mundo no tienen ni un plan ni una institución metropolitana. La región que más tiene gestión metropolitana, mayor número de áreas metropolitanas con un plan o con una institución, es Europa. Ustedes pueden ver en la gráfica, casi 34% de las áreas metropolitanas de Europa tienen o un plan o una institución metropolitana. Latinoamérica es la segunda, casi el 11% de las áreas metropolitanas de Latinoamérica, es decir, un poco más de 20, 21, 22, más o menos aproximadamente, tienen un plan o una institución metropolitana. Luego sigue África, menos del 10%, 9%, y al final está Asia-Pacífico, y ahí es donde les decía la mala noticia. Recuerdan que Asia-Pacífico tiene más de la mitad de áreas metropolitanas, 1038 áreas metropolitanas del mundo están en Asia-Pacífico, el 56% de la población metropolitana está en Asia-Pacífico, pero solo el 6.6% de esas áreas metropolitanas tienen o un plan o una institución metropolitana. El resto no están realizando ninguna gestión metropolitana. Entonces es una brecha muy grande que necesita ser reducida rápidamente. Tercer mensaje. Cada vez, tercer parte de la presentación, cada vez es un poco más corto, así que vamos llegando al final. Las metrópolis son muy importantes. La gestión metropolitana es fundamental para superar las crisis globales. ¿Por qué? Porque las crisis globales no reconocen fronteras políticas o administrativas. Y esto quedó muy claro con la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 siguió avanzando sin importarle el límite del municipio. Pero no solo pasa con la pandemia, las desigualdades urbanas, las crecientes migraciones urbanas, dinámicas migratorias, los desastres causados por los efectos del cambio climático, las violaciones de los derechos humanos, la habilitación de la democracia, debilitación, todo esto avanza, todas estas que son las grandes crisis del desarrollo sostenible, avanzan sin importar los límites municipales, los límites administrativos. Entonces, si los problemas son metropolitanos, globales y también metropolitanos, no respetan las fronteras municipales, pues las soluciones también deben ser metropolitanas. Necesitamos más y más soluciones metropolitanas. Y nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en la pandemia, en el primer año, cómo sirvió o por qué fue útil la gobernanza metropolitana para la superación de esta crisis.
Lo primero que tenemos que reconocer es que los gobiernos locales y regionales siempre son la primera línea de respuesta para la crisis, porque están más cercanas a los territorios y las comunidades. Vimos alrededor del mundo que muchas ciudades, muchos prefeitos, muchos alcaldes reaccionaron e implementaron medidas, acciones para la pandemia mucho antes que los presidentes o que los gobiernos centrales. Pero las ciudades y las áreas metropolitanas no tienen los suficientes recursos ni financieros ni humanos para poder abordar de forma completa estas crisis. Nosotros estudiamos 200 arreglos de gobernanza en 80 países, los países que ustedes ven en azul en el mapa, durante el primer año de la pandemia, cómo estas ciudades habían respondido a la crisis sanitaria de la pandemia. Y encontramos algo muy interesante. Ese estudio lo publicamos en este reporte, Ciudades y Pandemia, el año pasado. También pueden descargar esa publicación de forma gratuita de la página de ONU Habitat. Y lo que encontramos fue que la gobernanza metropolitana maximizó la respuesta de las ciudades a la pandemia del COVID-19. Porque la gobernanza metropolitana durante la pandemia sirvió como un facilitador para que los gobiernos locales trabajaran más fácilmente. Es decir, las ciudades que ya estaban acostumbradas a colaborar, que ya sabían colaborar, trabajar de forma cooperativa, pudieron implementar más rápido las acciones, pudieron llevar esas acciones a más gente en menor tiempo. Y además incluyeron no solo personas viviendo en el territorio urbano, pero también personas viviendo en los territorios periurbanos y rurales, comunidades rurales, gracias a la gobernanza metropolitana. Entonces, definitivamente, la gestión metropolitana también se está convirtiendo en un facilitador para abordar estas crisis del desarrollo global. Último mensaje y última parte de mi presentación. ¿Cuáles podrían ser algunas lecciones para la década de acción para la implementación de los objetivos globales? La década de acción, ustedes saben que en 2019 el secretario general de las Naciones Unidas, me imagino que ya estudiaron eso en esta capacitación, en este entrenamiento, el secretario general de Naciones Unidas nombró esta década de 2020 a 2030 como la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué? Porque los objetivos no estaban siendo implementados tan rápido como se debía. Entonces necesitábamos acciones más rápidas, tanto globales como locales e incluso acciones a nivel personal para poder implementar los objetivos. Ya no queda una década, no quedan 10 años, solo quedan 7 años y medio para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la mitad del tiempo que adoptamos desde el 2015 hasta 2030, solo queda la mitad del tiempo, pero todavía no tenemos la mitad de los objetivos cumplidos, es decir, estamos muy atrasados en el cumplimiento de los objetivos globales. Podemos tener unas 10 lecciones iniciales para poder acelerar el cumplimiento de estos objetivos. Esto también lo publicamos en un libro reciente de Springer, una colaboración entre Springer y ONU Habitat, en donde dedicamos una sección a unas lecciones para la década de acción, que son estas 10. La primera es sobre la cooperación. La acción colectiva debe estar en el centro de la gestión pública. Si hubo una lección obvia que nos dejó la pandemia, es que ninguna ciudad por sí sola y ningún país por sí sola pudo abordar la crisis. Y lo mismo pasa hoy en día con los efectos negativos del cambio climático. Ningún país y ciudad por sí sola puede abordar el cambio climático. Necesitamos cooperación, acción colectiva entre gobiernos locales, pero también de gobiernos locales con gobiernos regionales, con gobiernos centrales, con comunidad internacional, es decir, una gobernanza multinivel. Segunda lección acerca de participación. Consultar no es suficiente. Preguntar a las personas sobre las soluciones no es suficiente. Necesitamos realmente incluir a las personas en las soluciones, en las políticas públicas. Necesitamos una participación más contributiva que consultiva. Eso nos dimos cuenta también en la pandemia. Los gobiernos nacionales y locales adoptaban medidas para la pandemia, restricciones, pero la ciudadanía no los cumplía, porque la ciudadanía no se sentía incluida en esa toma de decisiones. Y no solo en la pandemia, pasa en muchos otros problemas de las ciudades. Tercera lección, el enfoque metropolitano, las metrópolis. Algunos abordajes para la urbanización hoy en día pueden estar desactualizados.
Este enfoque municipalista, 100% municipalista, que fue útil en el siglo pasado, en el siglo XX, en donde los alcaldes trabajaban solos, no cooperaban con sus vecinos, hoy en día ya no es útil, está desactualizado. Hoy en día los ciudadanos necesitan moverse entre municipios, necesitan moverse en espacios metropolitanos. Los ciudadanos viven en espacios metropolitanos. El enfoque que necesitamos para abordar la urbanización es un enfoque metropolitano, un enfoque de cooperación. 4. Acerca de las desigualdades. Los más afectados continúan siendo los mismos. Escuchamos también al comienzo de la pandemia que la pandemia iba a afectar a toda la población de igual manera. Jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, niños, niñas, población urbana, rural, ricos, pobres, que todos iban a ser afectados de la igual manera, de igual manera. Los datos, los análisis nos demostraron lo contrario. Es cierto que la pandemia puede contagiar a cualquier persona, de igual manera, pero las consecuencias son diferentes. Por ejemplo, las personas que no tenían una vivienda digna durante la pandemia sufrieron condiciones de hacinamiento terribles. Fueron más afectados que las personas que tenían una vivienda digna. Luego, las personas que no tenían acceso a Internet, los niños que no tenían acceso a Internet durante la pandemia, no pudieron continuar sus estudios. Luego, en muchas ciudades alrededor del mundo, en muchos hogares, las mujeres que tuvieron que pasar largas temporadas encerradas en su casa sufrieron mayor violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar aumentó durante la pandemia. Entonces, la desigualdad, los más afectados continuaron siendo los mismos, los más vulnerables. Tenemos que cambiar el enfoque de desarrollo en ese sentido también. Si no implementamos realmente, y esto es desde Naciones Unidas estamos abogando fuertemente por eso, una vivienda adecuada universal, un ingreso básico universal, un sistema de salud y educación universal. Si no implementamos por lo menos esos 4 estándares universalmente, los más afectados en todas las crisis seguirán siendo los mismos. Necesitamos mejores formas de repartimiento de la riqueza a nivel global, a nivel planetario. Quinta, la prosperidad. También necesitamos visiones multidimensionales para el desarrollo urbano. Pensar únicamente en la infraestructura o en el empleo, en el desarrollo económico es insuficiente. Necesitamos pensar en el sostenimiento ambiental. Necesitamos pensar en la calidad de vida de las personas, en la equidad social. Necesitamos realmente una visión multidimensional y para eso tenemos que tener planes, no solo una visión, sino también planes multidimensionales, políticas multidimensionales. En ONU Habitat estamos convencidos de que no vamos a tener ciudades prósperas sin planes y sin visiones. No existe una ciudad próspera sin un plano, sin una visión. Pero tampoco nunca es tarde para tener un plano o una visión. 6. Digitalización. Debemos ser muy cautelosos con la digitalización. Y lo vimos también en la pandemia. Todas las personas que no pudieron trabajar de forma remota perdieron su empleo. Todas las empresas que no pudieron prestar sus servicios en la nube, en el Internet, fueron a la bancarrota. Ya lo decíamos antes, los niños que no tenían conexión a Internet, sobre todo en los territorios periurbanos y rurales, no pudieron continuar estudiando. Entonces debemos ser cautelosos con la revolución digital. Es verdad que viene una revolución digital que es imparable, pero debemos implementarla progresivamente. Porque si no, de lo contrario, la revolución digital va a ser igual que la revolución industrial hace un par de siglos. Hoy en día, la mayor parte de las desigualdades del planeta son consecuencia de una mala implementación de la revolución industrial. Solo los países que pudieron industrializarse más rápidamente son los que hoy en día dominan la economía global y los que tuvieron más acceso a la tierra. Los otros son países que dependen de esos países dominantes. Y si no implementamos la revolución digital progresivamente, va a pasar lo mismo. La revolución digital puede generar grandes desigualdades, incluso más grandes que las de hoy. Así como en el siglo pasado y en los 2 siglos pasados,
el bien más importante fue el suelo, el producto más importante económicamente a nivel global y políticamente fue el suelo, hoy en día y hacia el futuro, en los próximos 2 siglos, el producto más importante van a ser los datos, la información digital. Y si no cerramos esa brecha digital, si cada vez más personas no acceden de forma abierta, gratuita, a más datos alrededor del mundo, sobre todo en los países en vía de desarrollo, sobre todo en los territorios periurbanos y rurales, vamos a tener grandes desigualdades a causa de una mala revolución digital. 7. La recuperación. Las metrópolis pueden cambiar el futuro si se gestionan correctamente. Las metrópolis son un hub de conocimiento, de cultura, de economía. La aglomeración de personas genera aglomeración de cultura, genera inteligencia colectiva. Más personas cooperando generan más soluciones de desarrollo sostenible. Si la metrópoli se gestiona adecuadamente. Si no se gestiona adecuadamente, lo que vamos a tener son metrópolis saturadas, ciudadanos y ciudadanías cada vez más alienadas, transporte y movilidad cada vez más colapsada. Las metrópolis pueden recuperar el camino a la sostenibilidad, pero solo únicamente si se gestionan de forma correcta, cooperativamente, entre los múltiples gobiernos locales. 8. La territorialización de los ODS, y yo sé que también ya han hablado de este tema en este entrenamiento. ¿Cómo territorializar las agendas globales? Las agendas globales todas son muy generales, es obvio, porque son acordadas entre 193 países. Tienen que ser generales para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, los ODS tienen unos metas y unos indicadores específicos, pero necesitamos seguir territorializando los ODS y todas las otras agendas globales, nueva agenda urbana, Acuerdo de París sobre cambio climático, Acuerdo de Addis Abeba sobre desarrollo económico, etc. Para territorializarlas, el nivel metropolitano, los niveles subnacionales son fundamentales, porque ya lo vimos con la pandemia. Implementar acciones a nivel metropolitano de forma cooperativa nos puede llevar a mayor población, beneficiar a mayor población en menor tiempo y con menores recursos, optimizando los recursos financieros. Si no implementamos las agendas globales a nivel metropolitano, a nivel territorial, es decir, a nivel cooperativo, va a ser imposible de implementarlas. Entonces, los niveles metropolitanos, regionales, subnacionales son claves para la territorialización de los ODS. 9. Nueva agenda urbana. La diplomacia de las ciudades es fundamental para el futuro del multilateralismo. La cooperación internacional, el multilateralismo, empezó siendo común entre países, solo entre países. Las Naciones Unidas fueron creadas por un acuerdo entre naciones, entre países. Los objetivos de desarrollo sostenible o antes los objetivos de desarrollo del milenio fueron adoptados entre países. Pero ahora cada vez más nos damos cuenta que la cooperación directa entre ciudades avanza mucho más rápido que la cooperación entre países. La nueva agenda urbana adoptada por un acuerdo en 3 ciudades, también consultada con los países después y adoptada formalmente por los países, pero formulada por una cooperación entre ciudades, es la mejor prueba de eso. La Agenda de París también, que fue liderada por ciudades. Y en las crisis de hoy del cambio climático, de la pandemia, nos hemos dado cuenta también que el intercambio directo entre ciudades es mucho más rápido y aprender de lecciones de otras ciudades funciona mucho más rápido que aprender de lecciones entre países. En la pandemia del COVID-19, por ejemplo, muchas ciudades empezaron a cooperar entre ellas alrededor del mundo, a intercambiar lecciones, y por eso, afortunadamente, las regiones en vía de desarrollo, por eso y otros temas, afortunadamente las regiones en vía de desarrollo no fueron tan golpeadas como fue golpeado el mundo en vía de desarrollo, que fue el primero golpeado por la pandemia, porque fue donde primero llegó la crisis y además el que estaba más conectado y donde se esparció más rápidamente. Pero las ciudades del sur global aprendieron rápidamente de los errores del norte y cómo abordar más fácil la pandemia. Si no hubiera sido así, de lo contrario, hubiera sido catastrófico. La pandemia hubiera sido catastrófica en el sur global, si las ciudades no hubieran aprendido tan rápido de las ciudades del norte. Entonces, el futuro del multilateralismo depende de las ciudades. Claro que deben seguir existiendo instancias de cooperación internacional a nivel de país, a nivel de nación, como las Naciones Unidas, como nosotros, pero cada vez más tienen que existir más redes internacionales de ciudades. María va a hablar ahora de eso en la siguiente presentación.
¿Por qué es importante la diplomacia de las ciudades? Y sobre todo, cómo incluir la diplomacia de las ciudades y la voz de las ciudades en los escenarios de toma de decisiones globales, ¿no? Última lección, el COVID-19. La pandemia global es solo un llamado de acción, un llamado urgente de acción. Si nosotros no aprendemos de que las crisis globales nos pueden golpear rápidamente y que necesitamos cooperar para poder abordarlas, el desastre climático está a la vuelta de la esquina. Y ustedes lo están viendo actualmente con la ola de calor en distintos lugares del mundo. Personas muriendo por los efectos negativos del cambio climático y del calentamiento global. Si no actuamos rápidamente, si no aprendemos de que una crisis global como fue la pandemia, como fue el COVID, nos puede golpear rápidamente y no cooperamos para solucionar estas crisis globales, pues la catástrofe puede estar a la vuelta de la esquina. Entonces, el COVID-19, la pandemia, fue simplemente un llamado a la acción. Fue simplemente un llamado a la acción. Un warning call para actuar rápidamente, para cooperar más, para implementar modelos de sostenibilidad. Más cooperación, más participación, más enfoques metropolitanos, menos desigualdades, más prosperidad, una digitalización progresiva, enfoques de recuperación. Bueno, voy a dejarlo por ahí. Muchas gracias por esta primera parte. No sé si la moderadora o el moderador de nuestro equipo de Brasil quiere intervenir en este momento. Les devuelvo la palabra. No sé si queremos hacer la conversación ahora o al final, después de la presentación de María, de las palabras de María. Así que bueno, equipo de Brasil, el micrófono es suyo para que empiecen la moderación. Muchas gracias. Muy obrigado. Obrigado, Rafael. Uma excelente explanação aí de todo esse processo, né, que a gente tem vivido. Espero que tenha sido, não sei como é que se o pessoal puder também aqui indicar pelo chat como foi a interação, se foi fácil para vocês entenderem, se foi muito complicado, se tem que falar um pouco mais devagar ou não. E eu acho, Rafael, que antes da gente dar a palavra para a Maria, eventualmente, se a gente tiver alguma pergunta, comentário, a gente pode dar um tempinho agora. Só ia pedir para, eventualmente, se houver alguma intervenção, que levantem a mão aqui nesse ícone que está na barra superior de vocês, pelas reações, vocês podem levantar a mão. Então, se a gente tiver alguma pergunta, a gente tem um tempinho aí que eu acho que a gente pode fazer. Eu estou vendo aqui que a gente tem uma mão levantada. Certo? É o Zé Bruno? Está me ouvindo? Oi, Zé Bruno, sim. Você consegue, a gente está te ouvindo. Você tem câmera? Tenho. Porque a internet aqui não está muito boa, aí eu tirei a câmera para melhorar. Só, a minha pergunta é a seguinte, é que em todo momento da exposição dele, ele mostrou sobre a questão do crescimento, né, das metrópoles, do surgimento de novas metrópoles, megacidades, etc. Só que teve um momento do slide que ele falou que 2 metrópoles, se eu não me engano, na América Latina, haveriam de diminuir até 2035. E naquele momento não ficou claro para mim por que essas 2 iriam diminuir em detrimento de tantas outras, em outras regiões, contemplando a América Latina e os continentes, haveriam de aumentar. Aí, se ele puder repetir, caso eu já tenha explicado, ou reforçar a razão dessa diminuição, desse contraste, seria legal. Rafa, você entendeu a pergunta? Eu entendi a metade. Então, se você pode repetir para mim, ótimo. Porque estava falando sobre o crescimento de América Latina e zoom na América Latina, mas eu não entendi a parte da pergunta. Qual é a importância? Me parece que mencionaste que há 2 ciudades ou 2 regiões metropolitanas que vão diminuir hasta 2035 en América Latina. Y se Bruno pregunta cuáles son y por qué sería eso. Ok. Bueno, realmente que existan 2 ciudades que van a disminuir población es muy poco, ¿no? 2 ciudades, 2 metrópolis es muy poco entre 215 metrópolis de América Latina. Recordemos que en América Latina existen 215 metrópolis. Decir que solo 2 van a disminuir población, primero, es muy poco, porque es como el 1%. Segundo, las 2 metrópolis están ubicadas en Puerto Rico, ¿sí?
la primera, obviamente, la capital, San Juan. La segunda no recuerdo el nombre en este momento, es la segunda ciudad en Puerto Rico, pero no recuerdo el nombre. Las razones no las tenemos. No las tenemos. Yo sospecho que por la situación de Puerto Rico son razones migratorias internacionales, porque las ciudades de Puerto Rico han perdido población en las últimas 2 décadas, no mucha, pero han perdido población en las últimas 2 décadas por migraciones internacionales, ¿no? Ahora, en otras regiones del mundo, algunas ciudades, grandes ciudades como Seúl, como Tokio, como Londres, están perdiendo población por migraciones internas nacionales. Poblaciones de esas ciudades y sobre todo en Asia y en el Pacífico están migrando a ciudades pequeñas e intermedias. En Latinoamérica todavía hay migraciones a ciudades pequeñas e intermedias, pero todavía el balance entre el crecimiento poblacional y la pérdida de población todavía no está en negativo, no tiene una brecha negativa todavía. En Asia sí, en Asia sí. Pero lo importante creo y vuelvo a resaltar, es la tendencia. No estamos viviendo en un mundo en donde las ciudades grandes ganen y ganen y ganen más población, que era lo que creíamos antes. Sin los datos uno puede pensar eso. Sin los datos uno podría pensar que ciudades como Nueva York, como Tokio, como Seúl, como Río, como Sao Paulo, están ganando, ganando, ganando más población. Y no están así. Las ciudades grandes se están estabilizando y las que están ganando más población son las ciudades pequeñas e intermedias, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife. Es eso, mais ou menos. Eu acho que isso é bem interessante, né, Rafael, porque esse projeto, por exemplo, ele se dá com 52 cidades do Nordeste brasileiro e que são justamente cidades vistas como cidades. A gente tem as capitais, mas também tem cidades médias, cidades pequenas, mas que de alguma forma exercem uma influência no seu território. Eu acho que isso que você está falando é uma realidade bem vista aí pelos municípios. Aqui eu acho que quem está vivendo aí, né, sabe que essas cidades que não são os grandes centros estão se tornando cada vez mais centros e afluentes de população, de serviços, né? Então, essas cidades que estão até no interior, assim, esse processo também está acontecendo muito na região, né? Eu acho que isso é bem claro para o pessoal também que faz parte desse contexto. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, não estou vendo mais nenhuma mão aqui. Não havendo, eu passo então a palavra para Maria. Maria, eu peço para você se apresentar, enfim, agradecer também aqui por ter aceitado o nosso convite. A Maria também é colombiana, né, Maria? Então, acho que o espanhol vai ser tranquilo para o pessoal entender. Mas pedir para falar devagar sempre também, assim, porque a gente sabe que tem algumas palavras que são diferentes, então o pessoal pode ficar um pouco confuso. Mas, enfim, estamos aqui também no apoio pelo chat. Qualquer questão você pode aqui pedir ajuda que a gente vai estar no apoio. E então passo a palavra para você, Maria, e deixo aí agora a sessão para essa interação direta contigo. Muchas gracias Eric por la invitación y un saludo muy especial a los participantes de este evento, de este diálogo sobre los temas metropolitanos y regionales. Como lo dijo Rafael, trabajamos juntos en la sección de Política, Legislación y Gobernanza, donde estamos impulsando todo el tema de gestión metropolitana. Por la importancia que hoy cobra las metrópolis en el mundo y la necesidad de promover una gestión metropolitana de manera formal. Y continuando entonces con el diálogo que nos motivaba a Rafael a hacer reflexión sobre el proceso de metropolización en el mundo y sobre las recomendaciones que son necesarias tener en cuenta hoy para hacer una mejor gestión territorial de acuerdo a las necesidades y de la urbanización en el mundo, pues precisamente una de esas recomendaciones que al final hacía Rafael es la diplomacia de ciudades. Yo les voy a hablar sobre este tema desde el enfoque metropolitano. Voy a compartir pantalla. ¿Cuánto tiempo tenemos de presentación? Eric.
Maria, a gente tem ainda uns 45 minutos para acabar a sessão, mas considerando que a gente dá aqueles minutinhos finais de pergunta, eu diria que dá uma meia hora de exposição e mais uns 15 minutos finais de interação. Tudo bem? Ok, perfecto. Muchas gracias, Eric. Sí, está perfecto. Yo he puesto mi presentación en portugués, pero no sé si el Google lo haya hecho bien. Me excusarán, pero creo que es una buena ayuda para entender lo que no se puede entender desde el español. Como les decía, precisamente este proceso de urbanización y de fijar la atención de la acción por el desarrollo sostenible desde las ciudades, pues también ha hecho que la diplomacia se vaya tornando hacia ese enfoque, ¿no? al enfoque urbano. Entonces, el primer mensaje sobre este tema es que, pues a medida que el mundo se ha ido urbanizando, pues la diplomacia también ha estado cambiando y se ha ido enfocando y se ha ido gerenciando o gestionando desde el urbano, ¿no? Entonces se ha visto, como lo decía Rafael, que la diplomacia ha iniciado desde los estados, esa relación que hay desde los estados, pero por el proceso de urbanización se ha direccionado a colocar dentro de la diplomacia al lado de los estados las ciudades para las relaciones internacionales, ¿sí? Esto ha sido un movimiento que ya lleva más de 80 años, donde se ha ido dando ese vuelco, ¿no? De pasar de los estados e ir poco a poco dando la mirada de las relaciones internacionales entre ciudades. Y esto ha hecho que las ciudades cada vez tengan un papel más importante en las negociaciones para los acuerdos globales y lo han hecho a través de redes de ciudades. Es decir, que las áreas urbanas se han vuelto estos centros de experimentación, estos laboratorios para transformar y para atender las emergencias globales, y se ha visto que la cooperación entre ciudades ha encontrado de manera mucho más rápida las soluciones a estas emergencias globales y que han estado ya identificando prácticas, buenas prácticas que se han ido adaptando y que otras ciudades han ido acogiendo como buenas experiencias, y esto ha dado que se haya vuelto mucho más fuerte esa presencia de las ciudades en las negociaciones, porque precisamente las soluciones se están dando en las ciudades, ¿no? Esta situación pues todavía quedó más evidente con la pandemia del COVID-19, que las soluciones a la pandemia se dieron mucho más rápido en las ciudades, como lo comentaba anteriormente Rafael en su presentación. Y entonces también ha significado un cambio en las ciudades, ¿no? Han visto que este relacionamiento con otras ciudades en el mundo les ha permitido hacer intercambio de conocimiento, aprovechar las buenas experiencias y las malas experiencias de otras ciudades en atender los desafíos urbanos, lo que ha interesado por las ciudades a también cada vez más fortalecer estas relaciones internacionales, y ha tornado que las ciudades han visto la oportunidad de poner más recursos para las relaciones internacionales, por ejemplo, ubicando dentro de sus ciudades oficinas de relaciones internacionales, han establecido planes de relaciones internacionales para lograr mantenerse conectadas con otras ciudades y así poder consolidar su posición a nivel de sus países, pero también a nivel internacional en cuanto a los intereses. Entonces, ese hecho de estar conectados también les ha primado para tener un cambio en cómo se gestionan las relaciones internacionales de manera más
formal con oficinas y con planes de relaciones y de cooperación internacional. Y entonces esto ha resultado que hoy las redes de ciudades estén efectivamente conectadas a los procesos de definición y del alcance de las principales agendas globales. Ya son absolutamente involucradas en estos procesos cuando se van a establecer las agendas globales. Esto ha sido pues el resultado de grandes décadas de actuación y de organización de las ciudades. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de esas redes de ciudades, pero ha sido un trabajo de décadas que hoy hace que las agendas globales tengan un asiento especial para las redes de ciudades, ¿sí? Esto también es claro, y ya Rafael lo acaba de presentar, pues a medida que el mundo se está urbanizando, pues también se está tornando cada vez más metropolitano. Y ya lo veían con la presentación de Rafael, que cada vez más vamos a tener más metrópolis. No tanto el cambio a tener más megaciudades, sino a tener más metrópolis, que no son metrópolis grandes, sino metrópolis con más de 300.000 habitantes, metrópolis pequeñas y medias, que también requieren pues tener una alianza para participar en las agendas globales de desarrollo, participar en las transformaciones que se requieren para su mejor gestión a nivel de Estado-país. Luego necesitan estar conectados para hacer un movimiento por el tema de la gestión metropolitana, ¿no? Entonces, este hecho de que vamos a tener, que tenemos más metrópolis pequeñas y medianas y que van a seguir organizándose más metrópolis, porque las ciudades intermedias de hoy serán las metrópolis del futuro. Luego, es importante que estas redes se vayan consolidando. Es decir, que esta tendencia que se está dando en el mundo, de un mundo metropolitano, pues se está haciendo necesario que haya una acción internacional para que el reconocimiento formal de esta escala territorial que es la metropolitana y el papel que cumplen las metrópolis en el desarrollo, en el cumplimiento de las agendas globales, en el logro del desarrollo sostenible, se hace cada vez más importante, y eso implica que sea necesario en este momento promover y trabajar por una diplomacia metropolitana. De esta misma forma como fueron avanzando las ciudades en tener un asiento en los diálogos, en la discusión de lo que es importante desde las ciudades para las agendas globales, también en este momento de este mundo, de esta realidad de un mundo metropolitano, es necesario tener espacio para las metrópolis en este diálogo de las agendas globales y también en este diálogo con los estados para que el nivel metropolitano sea considerado como un nivel territorial que tenga unos compromisos y un nivel de participación en el cumplimiento de las agendas globales a nivel país. Y entonces, cuando hablamos de diplomacia metropolitana, estamos hablando de que es necesario que exista una representación formal de las metrópolis en los organismos internacionales, como las Naciones Unidas o como los organismos internacionales de Europa, en África, en Asia, que en los procesos de negociación y estos acuerdos de los acuerdos internacionales esté presente en la escala metropolitana en cómo desde la acción colectiva, la cooperación, la solidaridad entre ciudades, que son la base de la gestión metropolitana, se hace mucho más eficiente la implementación de las agendas globales en los países. También en la diplomacia metropolitana se hace necesaria para que se den esas transformaciones a nivel constitucional en los países,
para que pues, las metrópolis tengan mayores competencias a nivel de funcionalidades y también competencias y reconocimientos a nivel fiscal. Es necesario que se den estas transformaciones constitucionales para que esta gestión metropolitana pues tenga una gobernanza legítima, que sea reconocida a nivel multinivel y multisectorial, que los marcos constitucionales de los países también hagan un reconocimiento dentro del sistema territorial de planificación en la escala metropolitana, el territorio metropolitano como un nivel para la planificación, que también exista una regulación a nivel de país o a nivel estatal de la gestión metropolitana, y también atribuciones y también descentralización de recursos para que la gestión metropolitana pueda materializarse y no exista, digamos que tanto los sistemas de planificación como los sistemas de descentralización de competencias y de recursos se dé desde únicamente a nivel local o a nivel regional, sino que se contemple esta escala territorial. Estos son las principales apuestas que desde la diplomacia metropolitana se deben impulsar para que este mundo metropolitano pues tenga una experiencia y un asiento en las agendas globales de desarrollo y, por supuesto, en la implementación de ellas en los países. La Red Global de Gestión Metropolitana y Regional, entonces, ¿cómo se concibe? ¿No? Que su concepto está enfocado a ser una plataforma de cooperación en primera instancia, una plataforma de cooperación entre metrópolis y regiones, en donde la base de la cooperación pues esté el hecho de que puedan intercambiar conocimiento, que puedan intercambiar experiencias y también puedan ser una única voz en el hecho de hacer incidencia en las agendas globales de desarrollo y en las agendas nacionales de implementación de las agendas de desarrollo. También es una plataforma para la innovación y la acción internacional para el desarrollo metropolitano y regional. ¿Y por qué de innovación y de acción internacional? De innovación porque es una red que se concibe como una red de la que hacen partes diferentes instancias de conocimiento y de experiencia, lo que la suma de diferentes visiones hace que la gestión se renueve, ¿no? El hecho de que se trate de una red multiactor implica que existen diferentes visiones sobre un mismo desafío metropolitano y esto permite la innovación. También el hecho de que sea una red que es multinivel, en donde participen los diferentes niveles de gobierno que hacen parte de la gestión metropolitana, o sea, niveles de gobierno local, que son los que constituyen las metrópolis, el nivel de gobierno regional, en donde se incorporan las metrópolis desde una visión mucho más amplia territorial, y el nivel nacional, que implica los responsables del gobierno central de promover la asociatividad territorial, hace que los procesos de gestión metropolitana se innoven porque se suman diferentes saberes. Pero el hecho también de que sea una plataforma multisectorial hace que la gestión metropolitana se conecte y tenga soluciones multinivel, que es otra de las multidimensional, que es otra de las recomendaciones que nos hablaba Rafael. Es necesario que exista una visión multidimensional de un mismo desafío para que puedan encontrarse soluciones que impacten diferentes sectores y sean mucho más eficientes. Y multiactor porque participan actores de todos los sectores, del sector privado, del sector social, del sector
académico y, por supuesto, del sector público. Es decir, que desde la Red Global de Gestión Metropolitana y Regional se tiene claro, se establece que la gestión metropolitana no es solamente del sector público, ¿no? De las autoridades o de las instituciones metropolitanas, que las soluciones metropolitanas se requieren abordar desde y con la participación de todos los actores que participan en el desarrollo territorial. Y el perfil de esta red global es una red de redes. Es una red que incorpora todas las redes ya existentes. Por ejemplo, las redes de ciudades, la idea es que a través de la red global incorporen el enfoque metropolitano, porque ciudades que hoy son pequeñas o intermedias serán las metrópolis del futuro. Luego que este enfoque de la gestión metropolitana basada en la cooperación, en la acción colectiva, en la solidaridad, es fundamental que se implemente en las redes de ciudades para que tengan esa visión mucho más allá de sus límites y de cooperación con las ciudades que se encuentran a su alrededor, y de esa forma se va generando una cultura metropolitana de la gestión territorial. Luego, es una red de redes porque lo que hace es, o se conforma de diferentes redes ya existentes, con la idea de que el enfoque metropolitano lo incorporen a partir de sus redes. Y por supuesto, el objetivo de la Red Global de Gestión Metropolitana y Regional es la diplomacia metropolitana. Aquí, bueno, este slide lo dejé como para que quedara explicado lo que ya dije, cuál es el enfoque. Entonces, el objetivo, pues, es establecer un movimiento en una misma plataforma internacional en donde puedan participar. ¡Ay, me salí! Me salí de la presentación, ¿no? Sí, ahora no. ¿Ahora no sí? Ahora sí. Ahora sí. Les decía que el objetivo de la red entonces es articular en una misma plataforma internacional actores de diferentes sectores, pero que estén interesados en el desarrollo metropolitano para hacer un movimiento global por la gestión metropolitana a través de la diplomacia, sobre todo por la década de la acción, en donde requerimos el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de una manera más eficiente, y precisamente la escala metropolitana y la escala regional es ese escenario de eficiencia para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Eficiencia tanto en esfuerzos técnicos, en esfuerzos presupuestales, en esfuerzos políticos. Se requiere el reconocimiento de esta instancia territorial para que esta década de la acción sea mucho más eficiente en la localización de los ODS. Y esta diplomacia metropolitana se promueve en 3 instancias, en acciones a nivel global, para lograr mayor liderazgo de las metrópolis y de las regiones en la territorialización de los ODS, para que los recursos y las soluciones que se requieran para el logro de los ODS sean de manera implementados de manera con más inteligencia, con más acción efectiva en el logro de estas agendas globales. Y una diplomacia metropolitana en acciones a nivel local para que las transiciones en los países en materia política, en materia institucional, en materia de sistemas de planificación, de marcos regulatorios, fortalezcan la gestión metropolitana, esa transformación que se requiere a nivel constitucional y a nivel del país. Se debe hacer también desde la diplomacia metropolitana para que las metrópolis que están en los países tengan un respaldo en esa acción y en esa gestión que hace a nivel de país, ¿no? Que
que normalmente están en un lobby de lograr que la territorialización tanto de las competencias, de la descentralización de recursos se haga en esta escala en los sistemas políticos y regulatorios de los países. Y una diplomacia metropolitana de acciones a nivel de actores del territorio, es decir, que el sector económico, el sector de la sociedad civil, la academia y todos los interesados estén en un movimiento común porque la acción colectiva sea la que promueva las transformaciones necesarias en el desarrollo metropolitano sostenible. Es decir, que esta diplomacia a nivel de actores implica que todos participen en la construcción del desarrollo sostenible, que sea una participación contributiva, que sea una participación en donde todos participen en las soluciones a los desafíos que la metrópoli implica. Entonces, como ustedes ven, la diplomacia metropolitana tiene estos tres niveles en donde todos se conectan, ¿no? Para lograr que las metrópolis sean un escenario de mayor eficiencia, sea un escenario que sea reconocido para una mayor eficiencia en la implementación y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, esto lo hemos iniciado, lo está promoviendo ONU Habitat, pero es una red de todos, ¿no? Es una red, como les decía, es una red que lo promueve ONU Habitat, pero que tiene la participación de múltiples actores. Hemos iniciado con la organización del capítulo de América Latina, en donde participaron 8 países. Actualmente tiene 40 miembros de diferentes sectores, ¿no? De instituciones metropolitanas, de instituciones públicas, de gobiernos locales, de gremios, de organizaciones sociales, de universidades, de diferentes observatorios que han iniciado, esto lo hicimos en marzo de este año, donde han iniciado a ser parte, a ser miembros de la red y de este capítulo, y se han iniciado desde marzo la organización de las instituciones de acuerdo a los intereses. Ahora vamos a ver qué tipo de intereses. Esta red y este capítulo tienen un alcance territorial de diferente nivel, o sea, hace parte organizaciones e instituciones del nivel metropolitano, también del nivel nacional, del nivel regional, del nivel municipal. Entonces, fíjense que se trata de un movimiento de diferentes actores y de multinivel y multisectorial para poner el desarrollo metropolitano en las agendas globales y en las agendas de los países y se den las transformaciones requeridas para que sea mucho más eficiente la gestión metropolitana. También en ese escenario tenemos el capítulo europeo en donde se ha adherido la red de autoridades metropolitanas de Europa, que está constituida por 56 miembros que representan tanto áreas metropolitanas como ciudades representativas de 20 países, y su principal objetivo es proporcionar este espacio de diálogo para que la gobernanza metropolitana pueda estar fortalecida con el acompañamiento tanto de los países de las que hacen parte estas áreas metropolitanas como de la Unión Europea. Entonces, fíjense que este es un ejemplo de cómo la Red Global de Gestión Metropolitana y Regional es una red de redes, porque la red existente de autoridades metropolitanas de Europa hace parte de la red global. Igual pasa, por ejemplo, con la participación y hace parte de la red de Mercociudades, también hace parte de la red global. Es una red de redes que lo que hace es sumar la acción en un movimiento conjunto por la gestión metropolitana y el desarrollo metropolitano. Aquí ustedes ven los intereses de cooperación que han salido entre los miembros de la red. Fíjense que los proyectos de infraestructura y servicios y las políticas urbanas y sectoriales e instrumentos de planificación son los de mayor interés
pero que pues están conectados, ¿no? Para la política urbana, que se traduce en instrumentos de planificación, y los instrumentos de planificación en los proyectos de infraestructuras, como la materialización de la planificación. Este es el interés de hacer transformaciones de una manera mucho más eficiente y con una mirada multiactor de lo que pueden ser unos proyectos de infraestructura que materialicen las soluciones metropolitanas, y que generen una gobernanza de los proyectos metropolitanos, porque participen diferentes actores. Frente a los modelos de gobernanza también hay especial interés, porque es necesario que así como lo mencionaba Rafael, pues el mundo se está convirtiendo en un mundo metropolitano, pero esa realidad territorial pues tiene una brecha en la gestión metropolitana, ¿no? Entonces es también un interés por parte de los actores, por parte de los miembros de la red, promover modelos de gobernanza en estos territorios que ya son metropolitanos, pero que no tienen ninguna forma, ninguna modalidad de gestión. Los mecanismos de financiación y los marcos regulatorios tienen menor interés por el trabajo, pero también porque son temas que no se han trabajado mucho, pero definitivamente pues son los mecanismos que facilitan la gestión, ¿no? La financiación, los recursos y los marcos regulatorios, los marcos normativos son los que hacen que la gestión metropolitana se den de manera mucho más fácil, ¿no? Más orientada a los logros y con menos limitantes. Se han organizado estos comités sobre legislación metropolitana y regional, financiación metropolitana, política, gobernanza, proyectos y planificación metropolitana. Ustedes ahí ven que nuevamente tanto los proyectos como la planificación están con mayor interés por parte de los miembros, y precisamente atiende al hecho de que en este momento se está enfocando es más en las soluciones metropolitanas, ¿no? En atender inmediatamente el desafío a través de proyectos que estén incluidos en los instrumentos de planificación metropolitana. Y también se tienen ya identificadas buenas prácticas dentro de los miembros de la red para que se pueda hacer ese intercambio, que es uno de los objetivos de la red, hacer ese intercambio entre metrópolis para que pues se fortalezcan sus procesos a nivel de cada metrópolis en los diferentes temas, ¿no? En instrumentos de planificación, en modelos de gobernanza, en mecanismos de financiación. Es decir, que ya existe una buena masa de información, de buenas prácticas que ya se pueden transferir, y que ya se está haciendo la transferencia entre las metrópolis y entre las autoridades y organizaciones públicas y privadas que hacen parte de la red global. En la red también entonces tiene unas áreas de soporte, que es el hecho de que está impulsada pues por ONU Habitat, tiene todo de soporte, es su programa de acompañamiento a áreas metropolitanas y de regiones, que es el MetroHub. Esta es una iniciativa que es de ONU Habitat y que lo que busca es precisamente acompañar los procesos de metropolización y de las regiones en cuanto a gobernanza, a planificación, a financiación, a la regulación, al hecho de las políticas urbanas metropolitanas. Esta iniciativa entonces acompaña la gestión la red global de gestión metropolitana y regional con sus herramientas, que ustedes las pueden ver en pantalla, el MetroHub Toolkit, que son herramientas para formalizar las instituciones metropolitanas y regionales, herramientas de metodologías para la gestión y planificación de las áreas metropolitanas y regiones, los observatorios, una guía sobre la estructuración y puesta en funcionamiento de observatorios metropolitanos. También tiene de soporte el Programa Global de Desarrollo de Capacidades,
que implica formación y transferencia de conocimiento y experiencia. En esta plataforma de desarrollo de capacidades, pues se tienen cursos de formación de todos los niveles, tanto del nivel universitario como especializaciones y maestrías, o de niveles de diplomados o talleres, dependiendo de los requerimientos que tengan las metrópolis y las regiones, pero que tienen definido ya un procedimiento, un sílabus que atienden pues a las necesidades de los territorios y de las instituciones que requieren el fortalecimiento de capacidades para la gestión metropolitana y regional. También estamos desarrollando el Estado Global de las Metrópolis, que ya pues tiene sus resultados y que ustedes escucharon hoy a Rafael con sus primeros resultados en Data, y que próximamente será publicado todo el contenido del análisis de cómo están las metrópolis en planificación, en gobernanza, en financiación, en proyectos, en política, que también van a dar una orientación sobre las tendencias de gestión metropolitana en las metrópolis en el mundo. Por otro, estamos gestionando que exista un Metro Hub Center, que sea un escenario de investigación y de generación de conocimiento para la gestión metropolitana, una red de universidades en torno a la gestión metropolitana, que se genere el análisis, programas de formación, investigaciones alrededor de la gestión metropolitana. Y estos son todas estas áreas de soporte que ya tiene la red global para que se dinamice y se presente como un movimiento y pueda tener resultados al momento de hacer diplomacia metropolitana en las instancias que se requieren, ¿no? En las que vimos, en la global, en la nacional y a nivel de actores. Y este es un ejercicio por donde hemos comenzado de manera más puntual por la red de observatorios metropolitanos, porque precisamente la diplomacia metropolitana tiene que estar basada en evidencia, ¿no? Tiene que estar basada en evidencia porque es necesario poner en el centro de la medición no solamente el número de las metrópolis, cuántas son, qué población tiene, sino también poner en el centro de la medición la gestión metropolitana. ¿Qué están haciendo las metrópolis, no? ¿Cuáles han sido los resultados de que las metrópolis tengan mecanismos de gobernanza, que tengan instrumentos de planificación? ¿Cuáles han sido el impacto de los proyectos metropolitanos? ¿Cómo están las finanzas de las metrópolis y cómo se relacionan con el cumplimiento de las agendas globales de desarrollo? ¿Qué tipo de instrumentos de planificación tienen y cómo se ha vuelto mucho más eficiente la gestión territorial a través de estos instrumentos de planificación? Es decir, que la gestión metropolitana debe estar en el centro de la medición para poder tener las bases de evidencia para hacer la diplomacia metropolitana. Y también para que la evidencia metropolitana sea un servicio tanto para los actores como para la gestión territorial de los diferentes niveles. Y esto permita que las acciones que se pretenden promover, acciones territoriales, pues también encuentren a la evidencia metropolitana como este servicio para poder canalizar estas acciones que tengan mayor impacto y que sean mucho más oportunas las inversiones que se hagan desde los niveles nacionales o centrales y los niveles regionales, y los niveles locales en proyectos específicos. Bueno, yo lo dejaría ahí por ahí y pues atenta a las recomendaciones, a las sugerencias y sobre todo invitarlos desde los roles que ustedes cumplen a unirse a esta red de gestión metropolitana y regional, porque es una red que permite traer conocimiento a los territorios, fortalecer la gestión desde la escala metropolitana y estar en la actualidad de lo que hoy es el mundo urbano, que es un mundo de metrópolis.
Muchas gracias y bueno, estoy atenta para las preguntas que tengan y dudas y sugerencias también para la red. Obrigado, Maria. Vamos pedir também, né, aí adotando o mesmo protocolo, quem quiser fazer algum tipo de interação, pergunta, pode levantar a mão. Eu vi que o Zé Bruno está com a mão levantada, então passo a palavra para o Zé. Muito bom a exposição. E a minha dúvida é mais uma curiosidade. Como é que tem sido a experiência brasileira de diplomacia metropolitana? Né? E se, dentre as cidades que fazem parte dessa experiência, tem alguma aqui da região Nordeste? Me ayudas, María, Eric, porque escuché con cortes. Ya. No, la pregunta es si tú conoces la experiencia brasileña con el tema de diplomacia internacional y si hay ejemplos de ciudades en el Nordeste que estén como implementando este diálogo. Estuvimos en la red, cuando se conformó la red global en marzo, estuvo participando la Asociación de Municipalidades de Brasil. Pero no tenemos una vinculación del norte, que sería muy importante esta red que se está organizando, que participe de la red global, porque también es un muy buen ejemplo de una red regional dentro de la red global de gestión metropolitana y regional. Y pues es una red que es absolutamente flexible, eso quiere decir que no tiene cuotas de participación, que se participa de acuerdo a los intereses que se tengan de los diferentes temas y también con la oportunidad de proponer otros temas, ¿no? Que desde las diferentes realidades de países se dan, además que es muy útil porque es una plataforma para hablar de abajo hacia arriba, es decir, hablar con los actores que son del nivel local y subnacional y hablar con las instancias nacionales, o sea que es la diplomacia es un instrumento a nivel de país como a nivel internacional. Pessoal, se alguém também ainda tiver alguma pergunta, temos mais alguns minutinhos aí. Não havendo mais nenhum tipo de interação, queria agradecer ao Rafael e à Maria. Enfim, esse é o nosso primeiro dia dessa capacitação, que vai se dar até sexta-feira, né, nesse mesmo horário. Na sequência, nós vamos enviar, colocar para quem está na plataforma Redos, né? Tem sido a forma que a gente tem feito a interação. Vamos colocar os materiais de referência na plataforma e, de qualquer forma, disponibilizar a gravação também por meio da plataforma. Então, eu acho que é isso, né? Não havendo mais nenhum comentário, eu acho que o pessoal também já deve estar com fome aí, chegando na hora do almoço. Então, eu quero desejar então, aí uma boa tarde para todos e todas e nos vemos amanhã de novo na sequência. Muito obrigado, Eric, e todos os participantes também. Gracias. Tchau, Gracias, tchau. Tchau. Boa Saludos tarde. a todos y a todas. Gracias. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã.